Apenas Josh Miller se ha dado cuenta de cuán influyente fue su educación médica para el mundo de Mad Max. Miller fue brevemente doctor antes de encontrar el cine. Su hermano gemelo, con quien estudió en la universidad, siguió siéndolo. Como residente en el Hospital Saint Vincent de Sydney, Miller vio a personas en el nacimiento y en la muerte. En momentos, dice extremis. Extremis, una palabra latina que se traduce literalmente como a punto de morir. Sería una forma bastante adecuada de describir el desierto post-apocalíptico de Mad Max. Podría aplicarse a todos los personajes o a la Tierra misma. Cuanto más lo piensas, más comienza a parecerse la distopía del desierto de Miller a una fantástica sala de emergencias. Las bolsas de sangre humana de Mad Max Fury Road, el brazo protésico de Furiosa, la mascarilla respiratoria de Morton Joe. No creo que seguiría haciendo películas si no tuviera esa parte de mí mismo, comenta Miller sobre su experiencia médica. Estás viendo a un ser humano desde todos los puntos de vista, como órganos, como individuos. Remarca y agrega, a veces mirando a través de un microscopio y viendo sus células, o una autopsia. Psicológicamente, en todos los sentidos, estás mirando al ser humano. Eso es lo que haces como contador de historias. Saludos, queridos y queridas ficcionautas que ya se empiezan a conectar por ahí. Van llegando, vamos viendo. Bueno, bienvenidos a este encuentro semanal o quincenal en el que abordaremos aspectos muy particulares, temas que de cierta forma siempre se cruzan por el camino. Y justamente hoy hablaremos de un camino muy particular, el camino que siguió un policía que quería ser totalmente recto, pero que el destino y las circunstancias lo obligaron a convertirse en un sobreviviente del desierto, del yermo, como ellos le llaman. Así es, hablamos de Max Rokatansky, el mismísimo Max Rokatansky, que era parte de la fuerza policial de las carreteras, pero que por las circunstancias se convirtió en Mad Max, el guerrero del camino, de la carretera. Bueno, muy bien, ahí se van conectando. Eh, bueno, como vieron, como lo escucharon en la introducción, pues básicamente todo esto nace de dos personas. Una es el señor George Miller y la otra persona es como su aliado y su productor. ¿No? Digamos, este personaje, se me escapa el nombre, pero bueno, digamos que eso es lo que recorreremos en el día de hoy en nuestra pequeña charla sobre este universo. Bueno, empecemos entonces, sin más preámbulos, vamos allá. Bueno, la imagen que están viendo de portada hace parte de todas estas gráficas que se hicieron para un cómic que hablaremos más adelantico, publicado por Vertigo, que justamente se llama Mad Max Fury Road y eh, intervienen varios artistas, pero este en particular fue como un concepto que nos brinda el señor Gerardo Safino. Entonces, pues muy chévere esta imagen para acompañar nuestra portada de introducción. Bueno, antes de empezar, pues sí es bueno comentar lo siguiente, ¿no? Digamos que eh, antes de hablar de accidentes y hablar de todo este tipo de conceptos que desarrolla Miller, pues hay que invocar en este espacio al gran escritor James Graham Ballard con su novela Crash. Y recordemos que en esta novela pues se hace como una exaltación del accidente, del choque vehicular, no es ceros y tánatos, sino que está varios pasos más allá. Se trata de encontrar una forma purísima de emancipación en la autodestrucción o de comulgar con hierro, sangre, saliva y semen en diversas recreaciones rituales de la crucifixión. Solo el orgasmo por impacto frontal nos hará realmente libres, ¿no? Esto lo decía J. Graham Ballard en su famosa novela Crash, que fue llevada al cine por el señor David Cronenberg y que justamente, digamos que era una oda a todo ese tema de los accidentes, ¿no? ¿no? Y también hay que mencionar a otro gran teórico, que es el señor Paul Virilio.
inclusive, ¿no? Él tiene un gran texto que se llama El cibermundo, la política de lo peor, pero antes de eso, él también hablaba mucho de la desastre, ¿no? De la catástrofe. Y él decía, por ejemplo, cuando inventamos el tren, inventamos el descarrilamiento. Cuando inventamos el avión, inventamos la catástrofe. Cuando inventamos el barco, inventamos el hundimiento. Cuando inventamos el vehículo, inventamos el accidente, ¿no? Entonces, ahí está. Y justamente Virilio nos dice, el accidente es una consecuencia indeseable del progreso técnico, ¿no? Entonces, creo que es muy importante establecer esos puntos de vista, ¿no? Digamos, Ballard, desde el accidente como un elemento ritual y de liberación, y Virilio hablando del accidente como una consecuencia del progreso técnico, ¿no? Bueno, por aquí saludamos al gran Rubén Andrés. Saludos, hombre, qué bueno tenerlo por acá. El accidente, así es, ¿no? Entonces tenemos choques vehiculares por doquier, pruebas de test de muñecos y accidentes y demás. Y estas pruebas y estos test nos van a llevar entonces a Australia, ¿no? Australia, años 70, por allá. Estaba en 1972 un joven señor George Miller, en la imagen que están viendo en pantalla. Está acompañado de su hermano, que siguió siendo médico. Pero George Miller, digamos, decidió que ese no era su camino, pero necesitaba el aprendizaje de la medicina, ¿no? Fue como comentaba en la introducción, pues voluntario o básicamente internista durante un año en el hospital de Saint Vincent, ¿no? En Australia. Y pues en este hospital, digamos que atendió diferentes casos, entre ellos accidentes, ¿no? Particularmente. Eso le da la experiencia justamente como para lo que va a suceder en Mad Max, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, desde las primeras películas hay un énfasis a todo este elemento visceral, ¿no? Y es, como lo decía él, ¿no? Básicamente es parte, digamos, de ese trasegar humano, ¿no? Digamos, de esa condición humana en la cual pertenecemos, ¿no? Y pues obviamente él quedó como con la idea, ¿no? De desarrollar, bueno, yo quiero contar como una historia que aborde esto que estoy viendo cotidianamente aquí en el hospital. En 1972 hizo una película que se llama Violence in the Cinema, parte 1. Una película que pues fue bastante incómoda, poco, digamos, transgresora para su momento, y fue como el primer inicio de Miller en el cine, obviamente película bajo presupuesto. Miller aún no tiene gran conocimiento, digamos, de filmografía o de técnicas y de cámaras y de este cuento. Obviamente no vamos a hacer las comparaciones, ¿no? Pero una cosa es Josh Miller y otra cosa es Jodorowsky, ¿no? Que Jodorowsky también empezó en el cine muy empíricamente, pero a ver, ¿no? Es que de teatro pánico a historias más visuales, pues hay una diferencia, ¿no? Y bueno, ya digamos como que fue su primer pinito, no fue muy bien recibido, pero el hombre insistió y dijo, no, lo que yo quiero hacer es contar una historia diferente, o sea, quiero combinar el tema del accidente, combinar el tema, digamos, también como de la ficción distópica, vehículos, quiero combinar también carreteras, ¿no? De lo que llaman, digamos, película carretera, y pues empieza pues a convocar, ¿no? A hacer el casting, y cuenta la leyenda que al casting llegó un individuo acompañado de un amigo. El amigo simplemente se iba a quedar afuera, esperando. Pero George Miller, cuando vio a ese amigo esperando allá, le dijo, no, un momentico, usted no. Venga usted, ¿cómo se llama? Mel Gibson, venga, haga aquí el casting, a ver, haga aquí la prueba para ver si se queda. Y pues Mel Gibson quedó, ¿no? Básicamente Mel Gibson se convirtió en actor accidental porque iba acompañando a su amigo, pero terminó él siendo elegido para encarnar, interpretar a Max Rokatansky, ¿no? Y ahí llegamos a 1979. Ese fue el año en que se estrenó en Estados Unidos ya la película, porque ya había sido estrenada en Australia un año antes. Pero se estrenó en Estados Unidos en 1979. Y justamente aquí tenemos
¿qué tal esta escena? Ahí tenemos entonces la unidad de persecución, donde está obviamente pues Max Rokatansky, que hace las veces de interceptor, ¿cierto? Digamos que su función es velar por la seguridad de las carreteras. Y veamos qué dice acá el aviso. Dice Anarchy Roads, camino a la anarquía a 3 kilómetros, nada más, nada menos, ¿no? Entonces, pues de cierta manera, digamos que aquí lo que vamos a encontrar es pues un ambiente normal, una película, digamos, muy como de policía, ¿no? Persecución, pero luego va tomando un tinte distinto, ¿cierto? Y ahí vamos a tener a Max Rokatansky, un Mel Gibson bastante joven, recién iniciado en las artes actorales, con su unidad de persecución, que obviamente, pues, digamos, se topa en el camino con un grupo de motociclistas, o también, como les dicen, los moteros, ¿no? Los moteros que están liderados por Toe Cutter, ¿no? O corta uñas, ¿no? Básicamente. Y este encuentro, pues, obviamente le va a generar a Max el detonante para, obviamente, convertirse en lo que va a ser a futuro, ¿no? Más o menos, ¿no? Aquí tenemos este extracto, esta imagen que están viendo en pantalla, es parte de esta antología. Voy a salirme un poquitico de, un momentico, esta presentación para mostrarles, ¿no? Es parte de esta antología que publica Vértigo y que se hizo o se publicó, se editó como parte de, como una precuela, ¿no? Básicamente para quienes de pronto no recordaban las sagas anteriores y unirla con la de 2015, la de Fury Road. Y ahí justamente esta historieta nos va a contar, ¿no? Justamente qué fue lo que pasó, ¿no? El momento del colapso, ¿no? Y las guerras del agua y el petróleo, ¿sí? Ahí está entonces Toe Cutter, que de cierta forma, pues, digamos como que se empeña en perseguir a Max, ¿no? Y pues digamos que Max en su afán, ¿no? Como de proteger a su familia, decide viajar, ¿no? Obviamente a un paraje más rural, ¿no? Como de venga, vámonos de la ciudad porque eso se va a poner visajoso, pero hasta allá le llegan los problemas y pues obviamente, ¿no? Una escena bellísima donde vemos eh, a la esposa corriendo y luego vemos como el zapato del niño cayendo y ahí ya se nos está diciendo pues obviamente qué fue lo que hizo Toe Cutter y su banda con su familia y ahí es cuando ya se desata Max, ¿no? Bueno, por acá dice Rurandés, recordar que la versión de Mamas que fue presentada en cines de Norteamérica fue doblada al inglés gringo para que no sonara tan australiano. Es verdad, es verdad. Eso también es dato importante. Por aquí también saludamos a mi hermano de Mauricio. ¿Cómo vamos? Qué bueno tenerte por acá. Y bueno, ahí es cuando ya se nos desata este Max. Esteban dice, yo ya no quiero seguir la ley, nada más cuando tenemos el afiche promocional, ¿no? Que básicamente tiene el vehículo en un ángulo muy dinámico, el interceptor, ¿no? Mad Max. Ahí tenemos también, pues, digamos, como esta imagen, ¿no? Digamos, de ese policía. Y de cierta manera, digamos que aquí como que la ficción o ese elemento está más centrado es justamente como en los carros, en los vehículos y sobre todo el V8, que es el vehículo que se va a tener Max, ¿no? En toda la saga, ¿no? Ese es como el origen, ese es como el punto de partida para este personaje que empezó siendo, digamos, parte de la ley, pero que obviamente por causa del colapso, ¿no? Y un colapso que se da justamente desde la caída del petróleo, la economía y todo ese tipo de cosas distópicas, ¿no? Entonces, pues ya él dice, ya no hay marcha atrás, no hay reverso, yo simplemente quiero sobrevivir, ¿no? Inclusive esa es una de sus frases. Espérense, busco por acá la frase de Mad Max. Está. Veamos si está por aquí. Mi nombre es Max. Mi mundo se reduce a un solo instinto, sobrevivir. Al caer el mundo fue difícil saber quién estaba más loco, yo o todo el mundo, ¿no? Esa es la frase que él va a decir o el personaje, ¿no? Va a decir en nada más y nada menos que Fury Road o Fury en el Camino,
pero que de alguna forma es lo que acompaña a Max, ¿no? Por aquí también ya llega Don J. Don J, ¿cómo estamos? Bienvenido a estos lares, a estos feudos, ¿no? Bueno, dato importante, dato de vital importancia, como dirían por ahí. Este actor que estamos viendo acá es Rudy Haynes, ¿no? Que básicamente encarna a Todd Cutter en la primera película y George Miller lo recluta, ¿no? En 2015 para interpretar a este personaje tan particular que es Immortan Joe, ¿no? O sea, es un caso bien particular. Lastimosamente, pues este actor ya trascende y no sigue más en este plano material, por ende, pues Immortan Joe ya lo encarna otro en Furiosa. Pero bueno, es un guiño particular, ¿no? De cómo el director siempre conserva a sus actores, ¿no? Además que esté mal, ¿no? Como Todd Cutter se gana el derecho de ser el oponente, ¿no? Así es, los perros de guerra. Bueno, pasan unos años, llegamos a 1981 y ahí digamos que se lanza la segunda, que es Mad Max 2, ¿no? El guerrero de la carretera, ¿no? Donde ya vemos a un Max Katansky que se ha acoplado bien a este entorno distópico y de cierta forma esta película va a ser como la más homenajeada. Hay muchos guiños en diferentes historias, inclusive una muy célebre para los que siguen la serie El Mundo de Gumball, ¿no? En el Mundo de Gumball hicieron una bella recreación de la trama de esta película, ¿no? Bueno, en esta pues básicamente ya digamos como que el colapso se dio, inclusive aquí George Miller va a utilizar un recurso que es como este montaje que llaman intelectual, ¿cierto? Que son una serie de imágenes acompañadas de audios, sonidos, que nos van a decir cómo ocurrió el colapso, ¿cierto? O sea, como que ya nos plantean que aquí sí ya estamos, mejor dicho, en la distopía total, ¿no? Y Max se va a encontrar pues obviamente como con un grupo de nómadas que intentan, ¿no? Digamos, sobrevivir y pues tienen, digamos, su feudo, ¿no? Digamos, donde tienen ya su gasolina, porque aquí lo importante es la gasolina, por supuesto. Y también, digamos, cómo él se va a ver asediado esta comunidad será asediada por obviamente un oponente, un adversario, que casualmente pues tienen unas pintas que uno dice, uy, ni que hubiera salido de un video ¿cómo es? De Billy Idol o de algún video de los 80, ¿no? Porque si nos recordamos, por ejemplo, Duran Duran tiene esa canción de los Wild Boys, ¿no? Ahí yo creo que hay una conexión muy particular para lo que va a ser más adelante los War Boys, ¿no? No sé, tengo ahí esa leve idea. O también, por ejemplo, Synchronicity de The Police, ¿no? Todos usaban este tipo de pintas, ¿no? Porque como que los 80s la distopía pintaba así. Pintas muy a lo que diría a lo que haría la modista Marianne Westwood, ¿no? Recordemos que era la reconocida modista, ¿no? Diseñadora, esposa de el manager de los Sex Pistols, ¿no? Malcolm McLaren, y que le gustaba, ¿no? Esto de enchular las prendas y esas cosas, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, prendas de fútbol americano, ¿no? Con taches, ¿no? Como muy de esa onda Judas Priest, ¿no? Más o menos. Entonces, eso va a ocurrir, ¿no? Tenemos también como ese tipo de personajes, ¿no? Que se mofan como de este mundo burocrático, ¿no? Y ahí, si se dan cuenta, digamos, en esta toma, pues ya empezamos a ver, ¿no? Eh, Dice Don J, la 2 es magnífica, pero yo soy de la 3. El puño de la estrella del norte se basó en este universo. Uy, sí señor, de eso tenemos que hablar y eso es bien importante ese dato. El mangaka, creador de esta serie, ¿no? Del puño de la estrella del norte, hace poco, ¿no? Se encontró con Josh Miller y le entregó un sketch, ¿no? De Furiosa en homenaje y también para decirle que, aunque no se conocían, su película fue tan influyente que él decidió, ¿no? Hacer este manga, ¿no? Tan particular, ¿no? Voy a señalar Norte, muy recomendable. Bien, entonces ahí tenemos, ¿no?
siempre se trata de supervivencia, ¿no? Digamos, de proteger el preciado líquido, ¿no? Y pues obviamente Max en esta película va acompañado de un perrito, ¿no? Que yo creo que es un personaje, es un perrito, es un personaje. Y también el capitán Jairo, o el capitán Giro, ¿no? Que es como el único que, digamos, tiene el conocimiento del vuelo, porque ya, digamos, como el mundo colapsó, ya no hay aviones, no hay helicópteros, ¿no? No hay elementos que vuelen. Solamente el capitán Jairo lo puede hacer, ¿no? Y también está el niño salvaje, que es todo un personaje también, ¿no? Es un niño que de alguna forma, inclusive, ¿no? Digamos que ahí es cuando surge una teoría en mí, ¿no? Y esa teoría es que cada película, digamos que es el punto de vista de alguien que conoció a Max. Digamos que la primera es, digamos, como el mito inicial o el mito, digamos, como la historia de inicio, la historia de origen, pero la dos es contada, a mi parecer, desde el punto de vista del niño salvaje, ¿no? Que el niño salvaje pues no sabía hablar, ¿no? Todo era gutural, tenía como arma un boomerang, ¿no? Impresionante, ¿no? Inclusive hay una escena en particular donde el que vieron que tenía como pinta de castor, ¿no? Trata de recibirle y se corta los 4 dedos. Pero a ver, ¿no? Póngale lógica, bueno, no les pone lógica en ese mundo. Y el niño salvaje es como el que de cierta forma aprenderá a hablar, a escribir y a leer y después contará la historia porque al final hay como un voz en off que dice y así fue como conocí a Max, el guerrero alcalde, ¿no? Entonces ahí surge, digamos, como esa teoría mía o esa apuesta de que cada película es contada desde el punto de vista de alguien, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla. Aquí tenemos como el conflicto, el desarrollo, ¿no? Aquí tenemos pues esos personajes que utilizan estas indumentarias, ¿no? Y pues obviamente nos pintaban el futuro será así, ¿no? Obviamente pues hablamos del 81, en el 81 veía mucho neón por las calles, etcétera, pues uno no pensaría que llegaran a este extremo, pero bueno, ¿no? Ahí vemos entonces las persecuciones, ¿no? Digamos que eh, también, digamos, los atuendos, y aquí también ya se empieza a ver algo, ¿cierto? Que es justamente como esas máquinas ese es Humungus, Humungus, sí señor, ¿no? Que fíjense que esto también va a ser clave de la construcción de ese universo. Digamos, los nombres tienen mucho de lo romano, ¿cierto? Como de todas de estos cargos militares también, ¿no? Por ejemplo, los pretoriana, los pretorianos, los chicos de guerra, bueno, en fin, ¿no? Entonces, ese es Humungus. Por ahí también está Solesa Cerna. Saludos, mi hermano, ¿cómo estamos? Aquí vamos a ver ya lo que es justamente el Pinterite o los vehículos customizados, ¿no? Que también va a ser otro sello de esta cosmovisión. Bueno, ahí obviamente se desata la persecución, vemos que hay un camión que también ya está como adaptado a las circunstancias y empieza la persecución, ¿no? Con Max, obviamente pues para, digamos, tratar de mantener o de tomar el control de ese camión que tiene el combustible, ¿no? Llegamos a 1985 y aquí ya llegamos a Mad Max 3, más allá de la cúpula del trueno. Y en esta, George Miller decide, ¿no?, involucrar a una celebridad del momento, la cantante Tina Turner, ¿no? Digamos que es casos muy particulares, pero aquí él dijo, bueno, vamos a involucrarla, vamos a involucrar a Tina Turner en esa producción. Y aquí, ¿qué va a ocurrir? Pues que Max, ¿no? Digamos, sigue su trayecto, ¿no? Y llega a la cúpula del trueno, ahí se va a encontrar pues con esta líder y de cierta forma pues ya como que le tienen, lo atrapan, ¿no? Como que como siempre, ¿no? Le quitan el carro, él tendrá que combatir en este domo contra un oponente, un adversario, le hacen trampa a la jugarreta y ahí digamos que se va a conocer, ¿no? Como un conflicto que hay justamente con la persona encargada, digamos, de proveer la energía al domo, ¿no? Al domo como tal, que es el Master Blaster, ¿no? Ya veremos ese personaje, que es un personaje, o sea, al comienzo se nos presenta como una unidad, ¿no? Dos entran y uno sale, esa es la regla del domo, el domo del trueno, o sea, no hay flojos ahí, ¿no? Tienen que entrar, solamente sale uno. Y bueno,
Mel Gibson acá luce una apariencia muy de mullet, ¿no? Digamos, la distopía siempre hace crecer el pelo de cierta forma, pero bueno, eso ya son parte también como de las condicionantes del momento. Y empieza la contienda, ¿no? Ahí tenemos a Tina Turner, ¿no? Que es la, digamos, como la líder, pero no tanto porque obviamente dependen de Master Blaster para la potencia, ¿no? Y toda la potencia viene de qué? Del estiércol, ¿no? El estiércol es la fuente energética, ¿no? Por aquí, uy, Miriam Paola Cano se suma aquí al viaje en carretera. Bueno, menos mal que llevamos el vehículo a San Solo 60. Vamos a ir acelerando. Ahí está el Master Blaster, ¿no? Bella Tina, sí, sí, sí. Ahí tenemos a Master Blaster, que es justamente, digamos, como este tipo de personaje que es, ¿no? Digamos, la parte física, que simplemente se encarga como de mover cosas, ¿no? Y el cerebro, ¿no? Que es básicamente este personaje que es el que lo dirige, ¿no? Y ahí, digamos, como que al zafar, ¿no? Esta unidad, pues obviamente nos encontramos con eh, que de cierta forma para ser poderosos necesitan de estar juntos, ¿no? Si no, pues obviamente se descompensa esa unidad. Y pues Blaster, ¿no? Digamos que no tiene mucha mente, ¿no? O sea, básicamente tiene más como, ¿no? Se mueve, pero va, ¿no? Y bueno, eh, obviamente, pues Max, digamos que digamos, como expulsado del domo, ¿no? Porque obviamente eh, gana la contienda de una forma que no gusta a la audiencia y la tortura o el castigo es montarlo en un caballo, pero lo montan de espaldas, ¿no? Y le colocan una máscara, ¿no? Como de papel maché, una máscara así, ¿no? Súper pesada, y le dan un golpe al caballo y que mire a ver, ¿no? Hasta dónde llega en ese desierto, ¿sí? Eh, Vamos viendo, ¿no? Que avanza, que avanza, que avanza y llega a un punto donde obviamente el caballo cae, Mel Gibson se le quita la careta esta y en ensoñaciones él ve que llega un mono capuchino y le da agua, ¿no? Y él sigue caminando, ¿no? Y luego pues como que vuelve y cae y ahí es cuando se encuentra con una aldea, ¿no? De niños, ¿cierto? Bueno, acá hay una pregunta que dice, eh, Jason Malagón. Buenas, Master. Pregunta que no me deja dormir. ¿Mad Max es considerado cyberpunk o steampunk o algún género del punk? Bien, digamos que esto como tiene de fuente la gasolina, digamos que podríamos enmarcarlo dentro del diesel punk, ¿no? Más o menos, porque tiene que ver con el combustible, ¿sí? Pero digamos que sí está dentro de las líneas del punk, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de que hay siempre una rebelión contra el poder. Eh, de cierta manera también digamos que aquí no hay corporaciones como tal, pero sí hay, ¿no? Regentes, ¿no? Sí hay regentes como lo que va a pasar en Free Road, ¿no? Ahí se siente más, ¿no? Pero de cierta forma, eh, digamos que aquí también, bueno, mi hermano también aquí aporta un punto que es scrap punk, ¿no? Parte de scrap punk, pero también tiene que ver mucho como combustible. Entonces yo lo causaba al principio como con diesel punk, ¿no? Pero bueno, scrap punk también me suena bastante bien. Entonces es por ahí la cosa, ¿no? Y cuando se encuentra con esa aldea de niños, ¿no? Obviamente resulta que estos niños tenían como una visión así estilo como Lisan al-Gahib, ¿no? Y se les aparece este man y dicen, es él, es el Capitán Jack. Y el man dice, ¿cuál Capitán Jack? Sí, no se acuerda, usted piloteaba, usted es el que nos puede llevar en el avión a la ciudad de Mañana Ana. Y el man, ¿qué ciudad de Mañana Ana? ¿Cuál ciudad ni qué no? ¿Ustedes qué les pasa? Están fritos. No, usted es el Capitán Jack, el hombre del cielo. Y la forma en que usted llegó es que estaba como estaba profetizado, ¿no? Entonces, aquí volvemos, ¿no? Como a esas nociones o las ideas de que siempre, ¿no? Por más distópico que sea el mundo, siempre habrá pequeñas comunidades que generarán mitos y leyendas y crearán sus propias visiones mesiánicas. Y pues ya cuando Max se ve involucrado con ese, bueno, está bien, yo sé volar, ¿no? A ver, ¿dónde está el avión? ¿No? Y se van en busca del avión, ahí vuelve a reconectar con el personaje, el Capitán Jairo,
¿no? Digamos que es el que más o menos se mantiene, además que el actor también es bien singular, ¿no? Particularmente, ¿no? Y hacen el vuelo por la ciudad de mañana y se dan cuenta pues que ya son edificios abandonados, ¿no? De que ya como que la vegetación ha consumido el cemento, no hay mucha carretera, etcétera, ¿no? Y más o menos es para mostrarnos como las consecuencias del colapso. En fin, eso fue en 1985 y de cierta forma como que uno la veía todo el tiempo por la perubólica, por todos lados, ¿no? Decía como, hay que verse Mad Max, ¿no? Hay que verse Mad Max, ¿no? Y resulta que en 2015 se anuncia, ¿no? El regreso a este universo, ¿no? A Mad Max, ¿no? Y uno dice, bueno, pero George Miller, ¿qué más nos puede ofrecer? Bueno, durante ese tiempo, acuérdense que hizo parte de Baby el Parquito Valiente, hizo Happy Feet, ¿no? Que es considerada una gran película de animación, ¿no? Entonces, este hombre que le gustan los accidentes vehiculares, cómo producen esto era tan particular. En fin, el caso es que en 2015 volvemos a este universo y llega a las salas de cine Mad Max Fury Road, ¿no? Y aquí tenemos ese primer fotograma donde vemos a Marro Katansky y a su vehículo. En esta, ¿no? En particular, ¿no? Un saludo aquí también a Andrés Cohen, a nuestro gran cinematanza, ¿no? Que de cierta forma siempre nos acompaña, siempre está ahí. Eh, Aquí, ¿no? Digamos que se usa como un estilo de cámara acelerada para ciertas tomas, como para dar el frenesí, porque justamente no hemos hablado de eso, ¿no? Y Mad Max justamente es como la locura al máximo y también tiene que ver como con los límites de la velocidad, ¿no? Como, digamos, como ya zafarse los límites, o sea, no hay marcha atrás, mejor dicho, ¿no? De eso es Mad Max y eso es lo que nos presenta esta película, ¿no? Como son 2 horas de persecución, de que atrapan a Max, de que se lo llevan para una citadel, que todo el cuento, ¿no? Y esa es la primera toma donde uno ve, inclusive, ahí vemos un pequeño reptil, ¿no? Que está ahí como, ¡fum! ¿No? Y esto se lo come, viendo un poco, pues, a qué nos exponemos en este ambiente, ¿no? ¿Cierto? Bien, en este caso, como le hemos comentado, pues digamos aquí que el oponente, el adversario va a ser Immortan Joe. Immortan Joe es el líder de la Citadel. La Citadel inclusive tiene un símbolo que parece bien interesante, ¿no? Que es este cráneo, ¿cierto? Que está, digamos, incrustado en un timón, ¿sí? Porque realmente aquí hay un culto al B8, al motor sagrado, ¿no? El sacro motor. Inclusive los War Boys, ¿no? Cuando ya están listos, reciben, ¿no? Su timón, ¿no? Eso ya como el ritual de paso, pues, ¿no? Para, digamos, ser parte, ¿no? Y convertirse, digamos, como en estos leales hombres que sirven a esta causa y que de cierta forma no temen morir. Y obviamente su gran deseo es, obviamente, ser atestiguados, ¿no? Muy cromados, ¿no? Inclusive ya hablemos de ese importante ritual, ¿no? Aquí lo que va a hacer George Miller, ¿no? Es incorporar unos elementos que no habíamos visto antes, ¿no? Por ejemplo, va a incorporar el concepto, por ejemplo, de los historiadores, ¿no? Digamos que aquí aparece el historiador. Es un personaje que se nos presenta más como en un voz en off, es un narrador, pero que luego aparecerá, digamos, en Furiosa aparecerá ese historiador, ¿cierto? Que es alguien que tiene, digamos, como la memoria del pasado, porque no hay libros, eh, no hay digamos, material, ¿no? De consulta, entonces él se vuelve la única fuente de conocimiento y por ende todo su cuerpo está marcado, ¿no? Básicamente él tiene escrito por todas partes como los conocimientos esenciales y es como la fuente que mantiene como un poco el recuerdo de qué pasó antes del colapso y después del colapso, ¿cierto? Hay que testiguar, ¿no? En esta vaina. Entonces, bueno, eso por un lado, incluye los War Boys, ¿no? Que son como estos leales, digamos, este ejército de leales sirvientes de Immortan Joe, están las concubinas, está todo el tema, digamos, de la granja de balas, la granja de gasolina, la destilería, la citadel que tiene obviamente el agua, ¿no? Eh, También, digamos, pues está como justamente, ¿no? Quienes tienen el poder también
digamos, hay una brecha, ¿no? Digamos, de clases donde hay una gente que vive en las catacumbas, ¿no? Bajo la citadel, ¿no? Ah, sí, señor. Eso viene de la 3. La líder de los niños es la que cuenta la historia de Max. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ahí vamos a ver entonces otros conceptos también como relacionados como con esta cosmovisión, ¿no? Por ejemplo, la forma en que salen a la carretera, el tema de la búsqueda, ¿no? Del, digamos, como del niño perfecto, ¿no? Y vamos a ver un poco como estas nociones de la genética. Ahí están las concubinas de Immortan Joe, estas 5 mujeres que él ha tenido ahí, ¿no? Digamos, custodiadas en un lugar, una urna, una bóveda, ¿cierto? Y básicamente la función de ellas es obviamente darles el heredero, el niño perfecto, ¿no? Que curiosamente sí iba a pasar, pero lastimosamente, ¿no? Pues digamos, como en toda película distópica, pues las cosas no se van a dar, ¿no? Bueno, ahí tenemos algunas caras conocidas, ¿no? De pronto algunos han visto que una de ellas ha salido en Transformer, la otra, ¿no? La de pelo cortico es la hija Lenny Kravitz, ¿no? Gente poco conocida, la verdad, ¿no? Y aquí, digamos que vuelve toda esta cuestión de los carros customizados, pero de cierta forma con unos diseños, ¿no? Digamos, magistrales, unas cosas que uno dice, pero ¿de qué mente salió esto? El camión, por ejemplo, tiene partes de lo que veíamos en Mad Max 2, pero aquí todo el concepto es totalmente distinto y es porque realmente se involucra en este equipo a 2 personajes que son, por un lado, Brendan McCarthy. Brendan McCarthy fue un destacado ilustrador que trabajó en la editorial 2000 AD, hizo algunas historias de Just Red, ¿no? Recordemos que es como el personaje emblemático digamos, como esas fuerzas policiales distópicas, ¿no? De la editorial 2000 AD, ¿cierto? Y McCarthy pues tiene un estilo que es el que aporta toda la parte de diseño, digamos, como de personajes y uno que otro vehículo. Y también vamos a tener a Peter Pound, ¿no? Peter Pound, digamos, como que va a ayudar también en lo que va a ser como algunas escenas, ¿no? Como en parte de la story, también parte de los vehículos, ¿no? Y pues estas cosas, ¿no? Son las que uno dice, uff, ¿no? Por aquí, vean, el Mateo Ramírez se une, salud, atestíguenme, listo, claro que sí, vamos a atestiguar a Mateo. Y Peter Pound aporta, digamos, como esas ilustraciones que nos muestran, digamos, bueno, cómo son las personas que viven en la granja de balas, ¿no? Y que, ojo, ese personaje sale, digamos, de el cómic, ¿no? Digamos, precuela de Mad Max, donde sabemos que Immortan Joe antes era un coronel despótico y brutal, sí, que se llamaba Joe Moore, ¿no? Y Joe Moore tenía como contemporáneos o básicamente como aliados a el mayor Kalashnikov, ¿no? Entonces Kalashnikov es el que se vuelve el administrador de la granja de balas, ¿no? Entonces por eso también como su apariencia, ¿no? Inclusive hasta tiene balas en los dientes, una cosa espectacular. Estos, ¿no? Ya son como parte de los que acompañan a Immortan Joe, entonces está, digamos, Rictus, ¿no? Está también, digamos, este hombre que tiene, digamos, como los pezones por fuera de la paja ahí, ¿no? Entonces, hay siempre como el tema del deseo, ¿no? La sexualidad ahí, ¿no? Y el resto de los personajes, y aquí está, pues, solamente como esa primera propuesta de cómo era Immortan Joe, inclusive miren que en la armadura tiene como estas marcas de Mercedes-Benz, ¿no? Y ahí están, digamos, los War Boys, ¿no? Que tenían como un poco pinta medio Borg, medio Cenobita, ¿no? Y ahí también tenemos los diseños, por ejemplo, de Furiosa, digamos también de Nux, ¿no? Que es como este Warboy, ¿no? Tan particular que de cierta forma va a ser, inclusive algo muy bacano que vemos, por ejemplo, acá es justamente como el tema de las mutaciones, digamos, como el desierto, como este ambiente hostil del yermo, ¿cierto? Que preguntaban justamente ahí en ese week, ¿cómo así que el yermo? No, pues es que el yermo es la palabra para decir que es desierto, ¿no? Que eso no sirve ni siendo cierto. Y ya finalmente lo que vemos es que estos tatuajes o estas marcas, ¿no? Son como intervenciones corporales, ¿no? Está como muy bien, ¿no? Ahí tenemos otros diseños de Steve Pound de estos vehículos. Entonces, ¿no? La trama
comienza pues cuando Max es capturado, él está digamos como dentro de la citadela, ahí lo tienen, ¿no? Y de cierta forma Nux es como este Warboy que de cierta forma aspira a tener una posición más alta dentro de la jerarquía y cerca y ser visto por Immortan Joe. Y resulta pues que su condición lo hace depender de lo que ellos llaman una bolsa de sangre. Entonces justamente Max lo ponen, ¿no? Digamos, de bolsa de sangre de Nux, ¿no? Y ahí digamos que empieza como el primer conector. Luego, digamos que vemos como Immortan Joe va a hacer un trato, ¿no? Y dice, bueno, aquí saludamos a la Imperator Furiosa, ella conducirá el camión hasta la granja de balas para que nos den balas y a cambio les estamos dando alimento y luego a Ciudad Gasolina para que nos den gasolina, ¿sí? Entonces, aparentemente todo estaba cubierto, ¿sí? Pero Furiosa tenía otros planes, ¿no? Y unos planes que obviamente uno no conoce al comienzo, sino que luego como que uno sabe, uy, las concubinas, ¿cómo así? Así es, ¿no? El camión tiene, digamos, un compartimento donde las oculta y ella dice, no vamos a ir a ningún lado, ninguna granja de balas, vamos a coger camino a la zona, digamos, abundante, vamos a ir a la tierra abundante, donde sí hay verde, donde pueden ustedes respirar, no tienen que seguir en esta vaina. Y bueno, al son de eso, pues básicamente se lanzan en la persecución, ¿no? Y obviamente, pues Nux en un Volkswagen, en un vehículo de esos, lleva a Max, ¿no? Como bolsa de sangre y las tormentas, ¿no? La tormenta del desierto hace también que pues, se vuelva, digamos, muy apocalíptico y es cuando Nux dice, uy, hermanos, aquí fue, atestígueme, ¿no? Y se echa cromo en los dientes, pues, y básicamente la idea es que él quiere llegar al Valhalla, ¿no? O sea, todos, digamos, los Warboys, su mayor anhelo es que su acción heroica los lleve al Valhalla, ¿no? Y ser atestiguados, ¿no? Ahí tenemos más diseños de Peter Pound, de lo que es como esta bóveda donde Immortan Joe tiene a sus concubinas, ¿no? Ahí tenemos esas escenas en particulares, ¿no? De la persecución de Max, ¿no? Creo que la habilidad de Miller es crear un mito y un universo mítico, nos dice el señor Don J. Sí, sí, sí. Yo creo que eso también es lo que hizo tan potente esta película. Porque uno, además que ya por cuestiones, digamos, de físico, Mel Gibson no podía asumir la actuación. Entonces, cuando le cede la antorcha, ¿no? A Tom Hardy. Tom Hardy se va a convertir en Marlo Katansky y lo hace muy bien, inclusive tiene unos gestos, es decir, a veces uno dice, oiga, este man casi no toca aprender esas líneas, ¿no? Digamos como, ¿no? Muy cultural en algunos puntos. Y en este punto, ¿no? Digamos, solamente Max quiere liberarse de ser bolsa de sangre de Nux, luego se topa con Furiosa y el camión, y ahí, digamos que forjan como este vínculo, o sea, como que Max, ¿no? Le va a ayudar a Furiosa, y ahí sigue la persecución, ¿no? Donde vamos a tener justamente, digamos, más de estos vehículos enchulados, ¿no? De estos diseños tan particulares. Este, por ejemplo, que es el momento donde se conoce como el, ¿cómo decirlo, no? Como el ay, bueno, sí, como el lugar ritual, el rol ceremonial donde están, digamos, todos los motores y ahí es cuando se consagran al B8, ¿no? Que es, digamos, como el culto al B8, ¿cierto? Digamos como el que, si me olvidó esto, bueno, no es trofeo, sino es el atril, ¿no? Como el lugar ceremonial, ¿no? Como el frontispicio, pues, donde ellos van a... Y ahí tenemos otros diseños de Peter Pound, ¿no? Justamente de cómo se debe llevar una bolsa de sangre en el vehículo. Eh, los tatuajes de Nux, ¿no? El mismo personaje, ¿no? También marcado por las mutaciones. Esto, ¿no? Que es, digamos, este camión enchulado donde tenemos a este personaje, el guitarra líder, ¿no? Cumple la regla de los cómics, se encuentran y deben combatir, tal cual, tal cual. O sea, digamos aquí alineaciones morales, ¿no? Cada quien sigue la suya, que es obviamente sobrevivir, ¿no? Eh, cuando vamos viendo la persecución, ¿no? Sale esta vaina de este guitarrista con guitarra flameante, ¿no? Y digamos como la banda de guerra, uno dice,
claro, toma mucho como esos conceptos del combate romano, ¿no? Digamos como de esas legiones, ¿no? Que iban siempre acompañadas, digamos, como de la banda marcial, ¿no? Inclusive la banda de guerra era justamente eso, digamos, era una manera de generar temor, ¿no? Digamos, en el enemigo, lo que en algún momento podamos ver o, digamos, percibir en el paso del ganso de los alemanes, ¿no? Que era justamente como ese sonido ya generaba esa sensación de miedo en la gente, ¿no? Es el altar mayor, sí señor, don J, muchas gracias por la colaboración, es el altar mayor de la religión del B8, ¿no? Ahí está el guitarrista, ¿no? Y esto, ¿no? Digamos como que desencadena justamente ya como ese recuerdo de Furiosa, ¿no? De cuando hizo parte, digamos, de esa aldea donde sí había recursos, donde había agua, donde había frutas, ¿no? Y ella obviamente quiere buscar eso, ¿no? Justamente tiene una pista, pero no es tan, digamos como que no es tan sencillo llegar allá, aunque se encuentra en el camino con algunas sobrevivientes, ¿no? Y eso es lo que van a tomar en cuenta para esta precuela de Furiosa, ¿no? Ahí tenemos esta viñeta, justamente la primera que dice, qué día tan hermoso, what a lovely day, ¿no? Es como la frase recurrente cuando se van digamos, en este ritual de atestiguar, seguir el Valhalla, ¿cierto? Esa es la historia de Nux, ¿no? Básicamente, ¿no? Que de cierta forma ya recibe su trofeo, recibe su timón, ¿no? Para ser parte, digamos, de la guardia, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Otras cosas más. Y la cuestión, ¿no? Es que de cierta manera, pues como que Furiosa, de algún modo, pues como que logra su objetivo en cierta parte, ¿no? Digamos como al tomar el control de la Citadel, justamente pues porque cae Mortan Joe, y de cierta forma también como resguardar, ¿no? A las concubinas, en fin, ¿no? Y ahí es cuando, de cierta forma, Max se vuelve también, digamos, como este personaje que va conectando, ¿no? Inclusive está el proyecto de la película The Wasteland, ¿no? O Las Tierras Baldías, que será la siguiente entrega, ¿no? Digamos que primero se adelantó Furiosa, pero viene The Wasteland, ¿no? Y justamente hablaremos de este cierre, ¿no? Que empieza o que llega, culmina con este periplo hacia la historia de origen de Furiosa, donde tenemos a Aina Taylor-Joy encarnando, ¿no? A Furiosa, y a King Hemsworth, que esta vez tiene, digamos, una prótesis, ¿no? Una prótesis en su nariz para hacerlo un tanto diferente, y más o menos da un rango actoral, ¿no? Por lo menos se salió 2 centímetros de su escala habitual. Y aquí se nos presenta Dementus, ¿no? Dementus siempre está, digamos, acompañado del historiador, ¿no? Del historiman. Tiene, digamos, pues como a sus lugartenientes, por así decirlo, pero no es que sea el mejor líder de todos, ¿no? Realmente, digamos, es bastante demente, ¿no? Pues por eso su seudónimo, y siempre está vestido con este paracaídas, ¿no? Entonces uno tiene la loca idea que posiblemente perteneció a algún cuerpo de paracaidistas, estuvo en el ejército, ¿no? Algo por el estilo. Ahí va a estar justamente el médico ya después lo veremos, incluso aquí se sabe por qué y cómo llegó, ¿cierto? A ser parte, digamos, de Immortan Joe, pero al comienzo estaba con Dementus, ¿no? Y Dementus recibe un regalo por parte de uno de sus motociclistas, y es una niña con una piel tersa, con un vestido, mejor dicho, un color hermosísimo azul, que obviamente, digamos, se vuelve un punto de fijación dentro de este panorama tan seco y tan café. Y obviamente dice, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Esa es la gran pregunta, porque esa niña viene de un lugar donde todo es verde, donde hay vegetación, donde hay abundante comida, ¿no? Y eso es lo que buscan, obviamente, ¿no? Eh, Justamente Dementus no es que tenga, digamos, como el control, como si uno puede decir de Immortan Joe, ¿no? Inclusive hay un momento donde se encuentran esos dos, ¿no? Y se ve, ¿no? Quién es, digamos, como ese líder que mantiene bajo su dominio, y este personaje más bien como muy anárquico, ¿no? O sea, como que cada quien haga lo suyo, y por ende no tiene también como esas fidelidades por parte de sus lugartenientes, ¿no? Y eso la acarrea problemas, ¿no?
ahí tenemos a este personaje que pues lleva a Furiosa, ¿no? Y le muestra la crueldad, ¿no? Y obviamente pues cuando hay escenas crueles, él decide voltear la cara para otro lado y Furiosa no, ¿cierto? Y por eso también, digamos, pues como ella va acumulando toda esta carga, ¿no? Obviamente se nos va mostrando pues ese crecimiento y ahí se nos cuenta, ¿no? Justamente, digamos, lo que ocurre con el brazo y por qué el brazo es tan importante, ¿no? Porque en el brazo está la información, ¿no? Para poder llegar justamente a la tierra, digamos, abundante, ¿no? Dejémoslo en ese punto. Aquí, digamos, la película se centra mucho más como en vehículos de dos ruedas, mucho más motorizados. Obviamente los camiones también tienen algo de diseño. Hay un camión que inclusive le hacen todo un tallado en el que se cuenta, digamos, como la gloriosa llegada de Immortan Joe. O sea, más o menos retoma un poquito el concepto de la cuna de Trajano, ¿cierto? Que es este monumento creado o básicamente hecho para rememorar, ¿no? Todas las contiendas de los romanos y ponerlo en el lugar público. Entonces, en este caso, el camión tiene justamente como estas imágenes que ilustran o que muestran cómo llegó a ser Immortan Joe, el líder de la citadel, ¿no? Dementus, por su lado, tiene pues este carruaje, ¿no? Que pues entra en gastos, ¿no? No tiene una sola moto, tiene tres motos, ¿no? Y es como muy a manera de carruaje Ben-Hur, ¿no? Más o menos. Ahí tenemos inclusive estas motos que tienen como este elemento, digamos, como eh, de ventilador, pues, ¿no? Pues como para generar más velocidad. Y ahí vemos pues que estos grupos empiezan como a separar, ya no siguen la línea de mando, sino que cada quien le rinde cuentas a cada uno. Y empieza el boicot, ¿no? Porque justamente, digamos, Dementus quiere hacerse al poder de la Citadel, ¿no? Y obviamente dice, bueno, para evitar la Citadel, pues tengo que obviamente ir a la granja de balas, ir a la destilería de gasolina. Entonces, si tomo esas dos, puedo tomar la Citadel y me hago el control. ¿Y qué pasa? ¿No? Toma la planta de destilación de gasolina y la vuelve un manicomio. O sea, uno dice, no, 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 salgan de aquí. Esta gente está loca, está muy loca. ¿No? Claro, porque él no puede mantener el control de su propia gente. Y eso después va a pasar en la granja de balas, ¿no? Ahí vemos que aparece pues un pretoriano que es el conductor del camión de Immortan Joe, que de cierta forma se encarga, ¿no? De hacer los treques, ¿no? De llevar, digamos, la fruta a la granja de balas para que le den suministro y viceversa, ¿no? Y el camión inclusive tiene unas modificaciones como una carreta de púas, inclusive el que la opera, que es este personaje, este Warboy mutante, es un niño, ¿no? Que de cierta forma, digamos, como que fue convocado y fue un caso especial, ¿no? Que salió por ahí en redes, ¿no? Que tiene una enfermedad y de cierta forma lo hicieron incorporar, ¿no? En esta escena que todo el tiempo decía, aquí puedo usar la punta, la puedo usar la modificación, porque básicamente era unas punzas giratorias, ¿no? Que de cierta forma como que distanciaban a los enemigos del camión, ¿no? Eh, en fin, ¿no? Esto obviamente hace que esta guianza del pretoriano, conductor del camión, va a hacer, ¿no? O digamos que ya le va a dar a Furiosa como las herramientas, ¿no? Para ser quien es o la que será en Mad Max Fury Road, ¿no? Bien, entonces, ¿no? Eso es como este periplo corto por este universo y de cierta forma siento que con Fury Road Josh Miller no solamente llevó la franquicia a un nuevo nivel, sino que le aporta, ¿no? Estos elementos de una cosmovisión que nos recuerda, por ejemplo, la historia de los Anunnakis y los genetistas, ¿no? De cómo ellos, digamos, crearon los seres humanos, ¿no? Y hicieron muchos, digamos, como fracasos antes de llegar, digamos, como al molde perfecto de los seres humanos. Está el tema también, digamos, político, ¿no? De cómo se ejerce ese poder dentro de ese mundo, ¿no? Distópico. Está el tema también, digamos, de estas creencias, ¿no? Que se alimentan, digamos, en cada uno, digamos, en los War Boys y la idea de ir al Valhalla, ¿no? De Immortan Joe, de cómo retiene el poder y de esta forma, pues, cómo logra, ¿no? Por fin dar a ese elegido, a ese niño que vendrá, digamos, como a cambiar las cosas. También está, pues, todo este tema
digamos, de la economía, ¿no? El poder político, el poder social, ¿no? La transformación social de este mundo. Entonces yo creo que eso es algo sin precedentes en una franquicia, ¿no? Porque de cierta manera, y eso es lo bueno también de que siga siendo el mismo director, ¿no? Porque es el que de cierta forma lo controla. Obviamente eso le pertenece una parte a Warner, ¿no? Pero de cierta forma Miller siempre está ahí, ¿no? Y es como el que tiene el control y eso es lo que ha hecho también que se pueda engranar, ¿no? Y hilar de una forma muy coherente, cosa que no pasa con otras franquicias, ¿no? Como decir tipo Terminator, ¿no? Donde sí, el estudio tiene la franquicia, pero entonces cada guionista y cada director hace una cosa muy diferente. Aquí estamos viendo, ¿no? Que se mantiene una línea muy coherente. Y eso es lo que hace que esta franquicia, digamos, como que tenga tantos adeptos y sobre todo esta película, ¿no? Hay dos cosas en publicidad. Una, el discurso. Dos, en cómo se ve el discurso. Por eso Miller puede narrar algo coherente. Exactamente, ¿no? Ahí está la explicación. Y bueno, con esto cerramos nuestra presentación de hoy. Nuestra próxima charla le queremos hacer un homenaje a estas películas de primer contacto, pero nada más y nada menos que Mars Attack, ¿no? Esta película de Tim Burton basada, ¿no? En unas láminas ilustradas, entonces hablaremos de ello en 19 de junio, en 15 días hablaremos entonces de esta gran película, esta sátira tan particular, ¿no? De Tim Burton, que nos habla justamente de ese mundo muy años 50, donde hay unos personajes que se salen del canon, mejor dicho. Hablaremos de todo eso entonces el 19 de junio, muy a las 7 pm. Y por lo pronto, muchas gracias por la compañía, muchas gracias a Don J por los datos, por los complementos acá. También un fuerte abrazo a Miriam Paola Cano, que nos acompaña, Mateo Ramírez, también por acá a Jason Malagón, a mi hermanito de Mauricio, a Soledad Serna, también a Rubén Andrés, ¿no? Por estar aquí. Y bueno, pues no siendo más, eso fue todo por la noche de hoy. Feliz resto del miércoles, larga prosperidad y pues ya saben, ¿no? El yermo está ahí, atestíguenme, hermanos, atestíguenme. Muchas gracias, nos vemos. Chao.